Ha llegado el momento. Sí, ese ha sido uno de los vídeos que más me habéis pedido desde que lo anuncié hace 2 semanas. Quizás 3. ¿Cómo ha sido mi experiencia de utilizar el iPad como mi único ordenador, como mi sustituto de mi MacBook? Y por fin ha llegado ese momento. Primero, el del vídeo, y segundo, en el que te puedo decir, sí, durante mi inicial semana de prueba, el iPad se ha convertido en mi reemplazo de mi MacBook. Es más, me ha gustado tanto que he decidido no solo hacer un experimento de una semana, sino hacerlo de 2. Estas son mis conclusiones. Ahora, ya te adelanto una cosa. El iPad no es perfecto y sí que ha habido algunos momentos en los que he dicho, aquí me hubiese venido mejor un MacBook Pro. Vamos al lío. Quiero contarte cómo han sido mis días utilizando el iPad como mi único ordenador. Si eres nuevo o nueva en el canal, quiero ponerte un poco de contexto. Siempre he sido muy fan del iPad y lo he usado en la universidad, lo he usado en mis trabajos cuando trabajaba en oficina, pero siempre para mí fue más una especie de acompañante del Mac. Era como ese dispositivo que está entre tu iPhone y tu Mac. Y siempre había soñado con poder utilizarlo como un reemplazo de un MacBook Pro, porque considero que tiene mucho potencial y es un dispositivo muy futurista. Piensa en lo delgadito que es, la potencia que tiene, y cuando le pusieron por fin el teclado con el trackpad, ya dije, esto tiene todo el potencial para convertirse en un Mac, o al menos las funciones que hacemos muchísima gente con un Mac. Pero siempre había un pero, y ese pero era el sistema operativo, iPadOS. Y es que iPad realmente viene de una evolución del sistema operativo del iPhone, y no es un sistema pensado para productividad, es un sistema que estaba pensado para consumir contenido, para consumir aplicaciones. Pero en el día a día lo que necesitamos es productividad, multitarea, gestión de archivos, aplicaciones cada vez más pro, y eso es algo que por fin, con la nueva actualización de iPadOS 26, vemos. Lo que te quiero contar no es una experiencia que se hubiese podido hacer solo con un iPad Pro. No, también con el iPad Air hubieses podido conseguir exactamente la misma experiencia. Además, yo soy un usuario bastante hardcore del Mac. Uso aplicaciones de edición de vídeo, también mucho de gestión de archivos pesados, porque al final los archivos que grabamos con las cámaras, ya sea esta o cuando estamos en la calle, son archivos que pesan mucho, y todo eso lo suelo gestionar con el Mac. Entonces, esta vez no quería ponerme un limitador. Básicamente no iba a utilizar mi iPad como un sustituto de mi Mac Studio, que es el que tengo conectado en mi estudio, sino que dije, voy a utilizarlo más como un reemplazo de mi MacBook Pro o mi MacBook Air. Ese Mac que me llevo fuera, ese Mac que uso cuando quiero hacer un trabajo más ligero. Y la razón de este experimento no es una nueva actualización de hardware, es iPadOS 26. iPadOS 26 cambia completamente la forma en la que utilizamos el iPad. Y por fin tenemos esa actualización que llevábamos años pidiéndole a Apple. Ventanas flotantes, igual que en un sistema completo, ya sea Windows, ya sea macOS, ya sea Linux. Ahora puedes abrir una aplicación y ponerla como en una ventana, y abrir otra y ponerla en otra ventana. Estar trabajando, por ejemplo, en un documento de Word, querer abrir la aplicación de música y que no se abra la aplicación completa y que te ocupe toda la ventana, sino que te ocupe solo un espacio. Vamos, exactamente igual que como hacíamos con un ordenador. Y esto parece una tontería, pero realmente cambia mucho la experiencia. Luego, tener un sistema de orden de archivos que de verdad funcionase, que de verdad nos diese información y que pudiésemos arrastrar estos archivos de un lado a otro con el trackpad exactamente igual que como hacemos con un Mac. Lo tenemos. Un sistema ya no solo de orden, sino también de gestión de archivos y de visualización, como es Vista Previa. Vista Previa es una de las aplicaciones que, de forma silenciosa, ¿vale? Porque está ahí como siempre detrás, es de las más útiles que hay en tu Mac, y ahora tenerla por fin también en tu iPad y también en tu iPhone cambia mucho la cosa. No solo te permite visualizar PDFs, también te permite editarlos, anotarlos con el Apple Pencil, cambiarles el formato, la orientación. Es un editor y parece un pequeño cambio, pero es ese tipo de cambios ocultos que de verdad marcan una diferencia. Y luego está iPadOS 26 con Liquid Glass, que honestamente considero que en el iPad es el sistema operativo en el que más bonito se ve, en el que más aprovecha todo el iPad. Y luego un pequeño detalle, el cursor, que pase de ser un círculo a un triángulo. Sé que parece una chorrada, pero cambia la experiencia, hace que te lo tomes más en serio, porque ya no está haciendo un input de un dedo, el círculo, sino que está haciendo el input de un trackpad y da mucha más precisión.
Mis días empiezan en casa, me siento con un café, abro Notion y organizo la semana. Me gusta ver mi calendario, las cosas que tengo que hacer, cómo voy a organizarme, a qué voy a dedicarle tiempo esta semana. Y además que para esto me gusta también utilizar la aplicación de GoodNotes, mi Apple Pencil y para darle ese extra de realismo, el protector de pantalla de Paperlike. Una de las primeras cosas que hago cuando estreno un iPad es instalarme el protector de pantalla de Paperlike. Me encanta principalmente por dos cosas. Uso el iPad muchísimo para escribir, para dibujar, para anotar y tener esa sensación de que estás escribiendo sobre una superficie que ofrece cierta resistencia gracias a la tecnología que ellos han implementado de nanodots, hace que cuando escribes con tu Apple Pencil se sienta mucho más realista, como cuando escribes sobre un papel. Además, una cosa es que esta nueva tecnología de nanodots lo que hace es ser mucho más amable con la punta de tu iPad. Otros protectores de pantalla gastaban la punta así, sin embargo con el Paperlike te dura más. Y el segundo motivo por el que me encanta el Paperlike es porque te ofrece una calidad de visualización sin reflejos. Han conseguido un equilibrio espectacular entre dejar pasar la calidad de imagen que tiene el iPad, que es una pasada, y al mismo tiempo reducir los reflejos que ofrece esta pantalla. Como aplicarle una especie de filtro mate. La diferencia, por ejemplo, con la pantalla nano texturizada del iPad Pro es que esta sí que reduce el brillo, pero no te ofrece esa resistencia para escribir que sí que te ofrece el Paperlike. Creo que si usas mucho el iPad en tu día a día, sobre todo para dibujar, anotar tus ideas, o mira, o el uso que yo hago, leer, de verdad échale un ojo al protector de pantalla de Paperlike. Te dejo más abajo en la descripción un enlace porque considero honestamente que merece mucho la pena y es otro de los motivos por los que me hace querer utilizar más y más el iPad. Para coordinar mi equipo uso Notion y también Discord. Me gusta que ahora puedo poner Notion a un lado, Discord en el otro, mover las ventanas por donde quiera e incluso abrir dos ventanas de Notion, como si fuesen dos aplicaciones duplicadas, algo así. O por ejemplo, una dinámica que uso mucho es escribir mi guión inicialmente en notas después de habérselo dictado a esto de aquí y después lo que hago es volcar todos esos pensamientos, todas esas notas que he ido tomando, las vuelco a ChatGPT. ChatGPT me ayuda a organizar todo, a estructurar mis ideas y luego ya lo vuelco a Notion. Y en Notion es donde tengo mi guión completo para el vídeo con todas las escenas que tenemos que después que grabar. Esto requiere unas 3-4 aplicaciones, cada una es una pantalla abierta y de verdad poderlo hacer ahora en el iPad directamente como si estuviese en un Mac hace que no eche de menos ir a por mi MacBook Pro. Ojalá haber tenido un iPad así cuando iba a la universidad, o sea, me parece una pasada el hecho de poder tener a un lado toda la parte del PDF que estés leyendo, al otro lado la parte de notas, como si fuese un cuaderno y un libro normal y corriente. Me acuerdo que, con el iPad 2, que es con el que yo iba a la uni, eso no se podía hacer, primero porque la pantalla era de 9,7 pulgadas, creo, y ahora estas 13 pulgadas, sí que se nota. Es ese espacio extra como para poder utilizarlo de verdad como un cuaderno y un ordenador al mismo tiempo. Eso mola. Además, para ese tipo de trabajos que yo los considero ligeros, me gusta no hacerlos en casa, sino salir a una cafetería. Me gusta mucho porque además el modelo de iPad que tengo tiene 5G y entonces no tengo que estar dependiendo de la Wi-Fi que tenga ese sitio. Entonces para mí se convierte en un equipo muy bueno. Utilizándolo durante estas 2 últimas semanas, tuve 3 sesiones de grabación bastante grandes en Nueva York, con planos andando por la calle que me ayudó a grabar José, y además el equipo que utilizamos es un equipo Sony que graba tocho, graba en 4K, 60 FPS, creo que es 422 también. Vamos, que son archivos muy pesados. Y una cosa que me gusta después de hacer estas grabaciones es directamente subir todos estos archivos a nuestra carpeta compartida, que la tenemos en Dropbox. Bien, pues directamente conecto la cámara, conecto la SD a través de Thunderbolt y selecciono todos estos archivos y los paso a la carpeta de Dropbox que yo quiero. Exactamente igual que como hubiese hecho con mi MacBook, pero con una diferencia. Y es que ahora, de nuevo, no dependo del wifi que haya en esa cafetería, sino que dependo de mi red 5G. Una cosa que me sucede es que cuando conecto la cámara directamente al iPad, no me la reconoce, no reconoce los archivos. Sí que puedo ir a la aplicación de fotos, ahí sí que puedo ver los archivos que están dentro de la cámara, pero si quiero ver los archivos de forma independiente, no salen listados en la aplicación de archivos. ¿Cómo puedo hacer eso? Directamente sacando la SD y conectándolo a este accesorio. Y ahora sí, conectando el adaptador, están todos los archivos de la cámara y ya puedo copiarlos y pegarlos a una carpeta nueva. Espero que eso lo solucionen pronto porque el Mac sí que es capaz de hacerlo.
todo mi equipo nos coordinamos con Dropbox porque de ahí es de donde sacamos los archivos y luego mis editores suben las bibliotecas también a la misma carpeta de Dropbox y ahí podemos hacer cambios. Antes solía hacer estas revisiones directamente desde el Mac y actualmente, te voy a ser muy sincero, actualmente sigo haciéndolas ahí también. Por un motivo principal, y es que no me he terminado de apañar demasiado bien con la aplicación de Final Cut Pro del iPad. Creo que está pensada para otro tipo de flujo de trabajo en el cual yo no me termino de sentir demasiado cómodo, pero al menos la parte inicial de subir archivos y ordenarlos lo dejo hecho eso en el iPad. Otra cosa que me encanta es editar fotografías desde el iPad Pro. Esa es una cosa que ya hacía y que no necesitaba este experimento para poder ponerlo a prueba. Básicamente porque la pantalla del iPad Pro me encanta. Pantalla retina OLED con una super luminosidad, me fascina. Conecto la cámara, paso los archivos a Lightroom y desde ahí se sincroniza con el resto de las bibliotecas de mis dispositivos, pero las modificaciones las hago desde el iPad. ¿Echo de menos el Mac? Sí, pero como te dije, durante esta semana seguía teniendo el Mac Studio, no había dejado de usarlo, sobre todo porque al final me sentía más cómodo usando Final Cut Pro ahí, pero sí que hubo un par de cosas más que eché de menos, y estos son dos usos muy de nicho. Mira, yo uso el MacBook Pro para sincronizar mi música con el iPod. El iPod tiene un sistema de gestión de archivos muy antiguo, pero que curiosamente sigue funcionando muy bien con macOS. Gracias a Apple, y por favor no quitéis esa sincronización, por favor, aunque ya sea un dispositivo que no vendáis. Me gusta en algunos momentos de desconexión escuchar mi música desde el iPod y poder pasar mis canciones de iTunes al iPod es algo tremendamente nostálgico. Me devuelve a mi época de adolescente, que esa fue hace 2 días. Otro uso que hago también muy de nicho es que cuando necesito sacar mucho trabajo, mover muchos archivos y quiero una pantalla grande y por lo que sea no me apetece irme a mi estudio y también me apetece pasármelo bien porque soy un poquito nerd, ¿a quién vamos a mentir? Lo que hago es ponerme las Apple Vision Pro y lo que hago es tener ese escritorio gigante del Mac, el teclado del Mac, el trackpad y otras aplicaciones extra que tengo por los laterales. Es como una especie de, no sé, Minority Report, me siento en el futuro, pero directamente en esta mesa de casa. Y además poder ver los efectos translúcidos y poder ver lo que está sucediendo a través de la ventana, pero a través de mis gafas es una pasada. Pero como te digo, es un uso muy de nicho. Sin embargo, hay otras aplicaciones que han cambiado mi experiencia y considero que en el iPad son muy superiores. Una de ellas es Freeform. Ya estoy en la fase final de la remodelación de mi casa, ya están las puertas, ya están los suelos, ya está la cocina, por fin, y estoy a semanas de mudarme. Y la última parte es la más divertida, que es la parte de decoración. Si me conoces mínimamente, sabes que mi idea es que todo combine con todo, más o menos. Un cuidado por el detalle, los materiales, vamos, una locura, pero que a mí me gusta. Y mira, poder hacer esto con el iPad, veo una web que tiene un sofá que me gusta, pum, lo paso a Freeform. Veo una mesa que me gusta, pum, también la paso a Freeform y veo si combinan. Tener en un espacio virtual una idea global sobre cómo va a ser mi espacio físico, a mí es algo que me encanta. Y luego otra cosa más, y esto ya es muy nerd, ¿vale? Es que en su momento lo que hice fue digitalizar toda la casa con las Apple Vision Pro, utilizando una aplicación que se llama Magiplan. Y ahora tengo todo ese plano en el iPad. Puedo en el iPad colocar los sillones, la tele, dónde va a ir la isla de la cocina, dónde van a ir las plantas, el olivo. Bueno, es una locura, pero me encanta poder hacerlo así y poder enseñárselo todo eso también a mi arquitecto cuando tenemos esas reuniones. Notas, recordatorios forman parte de mi día a día y tener todo ese día a día en un dispositivo así, de verdad es que da gusto. Tengo que destacar algo del iPad es lo futurista que se siente poder utilizar por fin este dispositivo como si fuese nuestro ordenador. Cuidado, creo que no es para todo el mundo. Por ejemplo, los desarrolladores sé que no van a encontrar en el iPad el sustituto de su MacBook porque van a decir que no pueden codificar. Pero al igual que no todo el mundo necesita un camión para conducir y que muchos nos sentimos bien con un sedán, el iPad para mí es ese vehículo que te lleva también de un punto A a un punto B de forma muy ligera y que te hace pensar distinto. Creo que el combo de tener un Mac para el escritorio y luego tener un iPad Pro o un iPad Air con tu trackpad para poder transportarlo por ahí y poder hacer gran parte de ese trabajo ligero pero con conectividad, para mí este combo funciona perfectamente. Y por eso estoy tan ilusionado con lo que está haciendo Apple con iPadOS 26. Ya no solo tenemos un dispositivo con una potencia espectacular, recuerda que esto de aquí lleva un M4, sino que además también lleva un sistema operativo que por fin está a la altura de tu trabajo. ¿Qué necesitamos? Que ahora muchas aplicaciones se pongan las pilas y se conviertan realmente en aplicaciones pro. Quiero una versión completa de Excel. Quiero que la gente que hace tareas para la oficina y que este podría ser perfectamente su dispositivo del día a día, cuando llegasen a la oficina lo conectaran
conectas en una pantalla externa y ya está. Quiero que pueda ser su dispositivo único. Que por fin esa era del personal computing, de un ordenador personal que te conoce, estemos ahí con este dispositivo. Y ya cuando le añadan una Apple Intelligence que de verdad entienda todo el contexto, ya está. Pero para eso creo que todavía falta. En fin, espero que te haya gustado mi vídeo. Realmente es más un comentarios de este experimento. Y si me preguntases, Víctor, ¿y qué va a pasar con tus MacBook? ¿Qué va a pasar ahora con todo esto? Te diría que mi Mac Studio va a seguir ahí. Pero creo que ahora, cuando me vaya de vacaciones, puedo perfectamente irme con el iPad Pro y no sentir ese FOMO de wow, espera, me tenía que haber traído el MacBook. No, porque voy a poder hacer prácticamente el 99% de todo mi trabajo. Así que sí, para mí, opinión súper personal, para mí ha sido un gran win. Ahora, tienes que ver si para ti funciona. Como siempre, nos vemos en siguientes vídeos y chao. Ah, por cierto, y felices vacaciones y todo eso. Vas a tener un montón de contenido en el canal, no creo que sientas mi ausencia ni nada parecido. Y chao.